Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1 y vamos al versículo 24. Hoy titulamos el mensaje con una sola palabra: sufrimiento. Sufrimiento. No sé si sabéis lo que es eso, el sufrimiento. No sé si alguien no ha experimentado el sufrimiento, pero supongo que todos, ¿verdad? Y dividimos el tema en tres partes. En la primera, regocijo en los sufrimientos. La segunda, la Iglesia. Y la tercera, ¿qué significa eso de completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Dice allí en Colosenses 1:24. Bueno, termina el versículo 23 diciendo: del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Y continúa en el 24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Repito, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. La última oración del versículo 23, que ya leímos, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor o ministro, parece pertenecer tanto a este párrafo como al anterior. Pablo manifiesta aquí la tercera de sus razones para entrar en conflicto con los enemigos del Señor, con aquellos falsos maestros de Colosas, y era su compromiso como apóstol de Jesucristo. Aunque había muchos kilómetros de distancia entre Pablo y los colosenses, aunque no conocía la iglesia de Colosas personalmente, Pablo se sentía responsable de que aquel evangelio que desde el principio les había predicado Epafras no fuera corrompido por los falsos maestros. Bien, vamos al primer punto. Regocijo en los sufrimientos. Regocijo en los sufrimientos. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. Cuando Pablo habla aquí de los sufrimientos, no se refiere solo a los suyos propios, sino a la de todos los que padecían por los colosenses, tales como Epafras y otros que habían sufrido por llevarles el Evangelio. Porque el servicio de Cristo, hermanos, no solo incluye predicación, oración y gozo, sino también sufrimiento, dolor y conflicto. Hay las dos cosas en el servicio de Cristo. Dice, me regocijo en los sufrimientos. ¿Cómo es esto? Parece que hay una contradicción. ¿Cómo es que nos podemos gozarnos en los sufrimientos? Nosotros pensamos, si hay gozo, no hay sufrimiento, y si hay sufrimiento, no puede haber gozo. Pues Pablo se regocijaba en los sufrimientos. Pablo en este momento no estaba realizando un viaje misionero, no estaba realizando ninguna campaña evangelística en Roma, sino que estaba en la cárcel, sufriendo a causa del Evangelio. De hecho, el uso del plural, sufrimientos o aflicciones, sugiere que está soportando una amplia variedad de vejaciones y privaciones allí en la cárcel. Sin embargo, fijaos, no se queja, ni se victimiza. Al contrario, se regocija, no por lo que padece, sino por el bien derivado de sus padecimientos. En otro tiempo, el mismo Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, él había infligido a los cristianos esos mismos sufrimientos que ahora él padecía, pero ahora, sin embargo, los acepta a fin de ganar
a los hombres para Cristo. Dicen Hechos 16, 23 al 25. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y cuando llegaron a Filipos, él y Silas los metieron en la cárcel, dice allí. Después de propinarles muchos azotes, no pocos, sino muchos azotes, seguramente tenían las espaldas abiertas por los latigazos o por las varas. Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Les aseguró los pies en el cepo. Pero, aquí hay un pero, hacia medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios. Hacia medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios con alegría, con las espaldas abiertas, pero cantaban himnos a Dios con alegría. Y los presos, los otros presos, escuchaban atentamente, extrañados. Claro, ¿cómo podía ser eso? Pablo y Silas estaban allí sufriendo en la cárcel, sin duda, por un lado, pero por otra parte cantaban con alegría. Dice en Romanos 5, dice Pablo allí en los versículos 3 al 5, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce, no solo produce sufrimiento, la tribulación no solo produce sufrimiento, que también, la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Pablo, veis, no se victimiza en medio de sus terribles sufrimientos. El victimizarse o victimismo, que se puede convertir en crónico, caracteriza a personas que se sienten víctimas de todo y de todos. Reiteradamente culpan a los demás y a las circunstancias de lo que les ocurre. Inconscientemente se desvinculan de la responsabilidad de sus actos y culpabilizan a los demás y a las circunstancias. Pablo no se victimizaba. Pablo tampoco se quejaba. No era un quejumbroso. Un quejumbroso es alguien que se queja con poco motivo o que se queja por hábito, ya por costumbre, de manera enfermiza. Las quejas se vuelven una enfermedad cuando se transforman en un hábito y se concentran en lo negativo y en lo malo. Está bien quejarse, pero constructivamente, buscando soluciones a los problemas. Pablo era entonces, no era un quejumbroso. Pablo era ni un victimista. Era entonces un masoquista. ¿Le gustaba el dolor a Pablo? No. Pablo no disfrutaba de los sufrimientos, sino que se gozaba de lo que el Señor podía hacer a través de ellos. Eso sí, conjugaba una cosa con la otra. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos razones por las que podemos y debemos gozarnos en las aflicciones por Cristo. Fijaos que digo, en los sufrimientos por Cristo, no por cualquier cosa, por Cristo. Veamos algunas razones por las que podemos gozarnos en medio del sufrimiento. En concreto vamos a ver 6. En primer lugar, debemos de gozarnos en las aflicciones por Cristo porque éstas glorifican a Dios y nos glorifican también a nosotros.
Cuando digo que nos glorifican a nosotros, estoy hablando de que aumentan nuestro tesoro en el cielo, nuestra recompensa, nuestros galardones, el tamaño de nuestra corona que nos va a dar el Señor en aquel día. Fijaos lo que dice en 2 Corintios 4:17. Dice Pablo también allí, porque esta leve tribulación momentánea, así le llama Pablo a los sufrimientos de este mundo, una leve tribulación momentánea, produce, fijaos otra vez la palabra produce, no solo produce males, también produce bienes, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aumenta nuestro tesoro en el cielo. Aquí Pablo describe los sufrimientos de esta vida como una leve tribulación momentánea, porque los está comparando con la vida eterna. Y además dice que Dios utiliza esta leve tribulación momentánea para producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no solo para Dios, sino también para nosotros, lo cual debe de darnos ánimo en medio de estas tribulaciones. Pablo está comparando los sufrimientos de aquí con las bendiciones que vamos a recibir en el cielo. Y claro, comparadas con las bendiciones celestiales por la eternidad, las de aquí son una breve tribulación momentánea, comparadas con las bendiciones y los goces que vamos a tener en el cielo con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, debemos de gozarnos en las aflicciones por Cristo, porque estas son una garantía de nuestra salvación, son una evidencia de la salvación. Fijaos lo que dice en Juan 15, el propio Señor Jesucristo, versículos 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El que el mundo nos aborrezca es una evidencia de que somos hijos de Dios. Y en Mateo 10:16 también dice el Señor, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la sensación de un creyente en medio de este mundo, ser una oveja en medio de lobos. Si no fuera por nuestro gran pastor celestial, los lobos nos comerían de un momento para otro. Y en el versículo 22 dice, Señor, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y un poco más adelante en el 25, si al amo de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En 2 de Timoteo 3:12, Pablo nos dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno cuando padece persecución, ¿qué pasa? Sufre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que sentir gozo en medio de la persecución, porque es una confirmación de que estamos por el buen camino, de que somos hijos de Dios. Y finalmente en 1 de Pedro 4:14 nos dice Pedro, el apóstol, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, felices. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Así que las aflicciones por causa de Cristo son una garantía, una evidencia de que realmente hemos sido salvos y no vivimos en una ilusión fantástica falsa. En tercer lugar, debemos de gozarnos en las aflicciones porque los sufrimientos por Cristo, las pruebas,
son medios que Dios utiliza para disciplinarnos y para santificarnos. Las pruebas las utiliza Dios para dos cosas. Por un lado, para disciplinarnos, es decir, para quitarnos lo malo, ese lado negativo. Y por otra, para santificarnos, es decir, para añadir lo bueno. En las disciplinas se nos quita el lado negativo, lo malo, y en la santificación se nos da lo bueno. Así que las pruebas son los sufrimientos, porque en las pruebas también sufrimos. Dios nos disciplina a veces y a veces nos santifica. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13, es un largo pasaje, pero estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para meditar en ella. La Biblia es un libro muy largo, que tenemos que dedicarle mucho tiempo si hemos de profundizar en él. Dice en Hebreos 12, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Los testigos de nuestra vida, de nuestro obrar. Pues son la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los ángeles, tanto los buenos como los malos, los demonios, son los hombres que murieron antes que nosotros, los que no salvos y nuestros hermanos que son salvos. Y son también testigos muchos que están a nuestro alrededor y que ven lo que hacemos y dejamos de hacer. Así que, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo el peso y del pecado que nos asedia, corramos como un atleta. Nos dice aquí el autor de Hebreos, que yo pienso que fue Pablo, pero bueno, el autor de Hebreos, digámoslo así. Hermanos, tenemos que correr en la vida cristiana, pero si es una figura de lenguaje, un atleta. El atleta cuando corre sufre, implica sufrimiento. Cualquier tipo de competición atlética, acaban de ser los Juegos Olímpicos, implica sufrimiento. La vida cristiana es como una carrera, más que como una carrera corta, es como una carrera larga, como un maratón, que puede durar 70, 80, 90 años, 100 años, una carrera larga. Y os dais cuenta cómo llegan los maratonianos a la meta. Durante esos 42 kilómetros. Llegan desfallecidos después de haber sufrido intensamente durante esos 42 kilómetros. Pero llegan gozosos y satisfechos de haber llegado a la meta. Así que ellos también compaginan el sufrimiento con la alegría. De la misma manera, en el trabajo también se sufre, ¿o no? Hay trabajos muy duros en el que uno pues le duelen las manos al final de la jornada, o le duele la espalda, o le duele la cabeza. Así que en el trabajo también se sufre. En el estudio, cuando estudian nuestros hijos, también sufren, porque para estudiar hay que esforzarse, hay que sufrir. En el matrimonio también se sufre. Esperemos que las bienaventuranzas, las alegrías del matrimonio sean superiores a los del sufrimiento, pero no es fácil convivir con una persona. Con los hijos también se sufre, pero recibimos más alegrías que tristezas. Proclamar el Evangelio implica también sufrimientos y padecer por causa de Cristo, porque no somos de este mundo, porque somos enviados como ovejas en medio de lobos, porque el mundo va a tomar una actitud agresiva hacia nosotros que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Todo esfuerzo implica un sufrimiento. Así que dice aquí, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos está puesta por delante. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, que es nuestro ejemplo del pasado y es nuestra meta del futuro. El atleta corre con los ojos puestos en la meta, regulando sus esfuerzos para poder llegar a la meta en el menor tiempo posible. Nosotros hemos de hacer lo mismo, puestos los ojos en Jesús, considerando al Jesús revelado en la Biblia que vivió hace 2000 años, que nos es de ejemplo, y considerando al Jesús que nos espera, hacia el que corremos y que nos recibirá con los brazos abiertos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, vemos aquí el ejemplo de Jesús, la motivación que tenía Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Es decir, el gozo de la cruz fue mayor que el sufrimiento de la cruz. Y por eso soportó la cruz. Y despreciando el oprobio, es decir, el sufrimiento, la afrenta, la deshonra, la vejación, despreciando la vergüenza de la cruz, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Como el atleta, que después de correr sacrificadamente y llegar a la meta vencedor, se sube al podio, satisfecho y feliz. La motivación del Señor fue la satisfacción del deber cumplido, fue la satisfacción de agradar al Padre y fue la satisfacción de salvar al hombre. Y todo eso le hizo sufrir con alegría y satisfacción la muerte en la cruz. Versículo 3. Considerad pues, aquí está el ejemplo alentador del Señor Jesús, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que no os canséis en vuestro ánimo desanimándoos. Si no queremos desanimarnos en nuestra carrera de la vida, tenemos que considerar a aquel, al ejemplo supremo de Jesucristo, para no desanimarnos. Versículo 4. Aún no resististeis hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos, la exhortación que como a hijos se os dirige. 2 puntos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, no tratéis de escaquearos, permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pues será un hijo sin padre, será un hijo no amado, será un hijo desgraciado, abandonado por sus padres. Versículo 8. Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos, a la verdad, nos castigaron por pocos días, según les parecía mejor, pero Él para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Aquí está la meta. La meta, como hemos visto en días pasados, no solo es la salvación. La meta es la santidad perfecta, la santidad completa. Dios no solo nos salva, sino que quiere nuestra santidad para presentarnos como una novia inmaculada y santa
a su Hijo en las bodas del Cordero. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad, ¿no? Ninguna disciplina, cuando castigamos a nuestros hijos, pues ellos sufren. No es causa de gozo inmediato. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, aquí hay un pero, más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, aquí viene la conclusión, por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Es decir, por tanto, cobrad ánimo, aliento, levantaros y continuad trabajando en el seguimiento de Jesús. Y citar en este apartado otro pasaje, nada más conocido que el anterior en relación con las pruebas, el pasaje de Santiago 1, versículos 2 al 5, donde Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, no por gozo, sino por sumo gozo, cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce, no es estéril, la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce? Produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros. Nos perfecciona, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, ¿de qué sabiduría está hablando Santiago? Estamos en un contexto de las pruebas. Es decir, si alguno de vosotros carece de sabiduría para comprender el propósito de la prueba y salir victorioso sacándole el máximo provecho a esa prueba, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. En cuarto lugar, debemos de gozarnos en las aflicciones por el Señor, porque estamos en una guerra espiritual. Ya no es que seamos atletas, ahora somos soldados, somos guerreros, estamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, como toda guerra, requiere que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Pero aunque la batalla sea cruenta, y aunque a veces seamos heridos y hasta suframos derrotas, nos regocijamos. Hermanos, tenemos motivos para regocijarnos, porque la victoria final está asegurada. Dice en 2 de Timoteo 2, 3 al 12, le dice Pablo a Timoteo en su carta de despedida, en la última carta que Pablo escribió poco antes de morir, le dice: comparte sufrimientos, Timoteo, comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Utilizan la figura del soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Así también, si alguno compite como atleta, vuelve otra vez a la figura del atleta, no es coronado si no compite según las normas. El labrador, y va ahora a la figura del labrador, el labrador que trabaja arduamente, que también sufre con su cuerpo, es el primero en participar de los frutos. Considerad, pues, lo que quiero decir. Ciertamente el Señor te dará entendimiento. Acuérdate de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Vas a padecer, Timoteo, pero acuérdate de Jesucristo. Él es el ejemplo y la meta. De la simiente de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Pablo estaba en la cárcel.
Sufro penalidades hasta como malhechor encadenado por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Por esto soporto todas estas cosas, dice Pablo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Fiel es la palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. En quinto lugar, debemos de gozarnos en las aflicciones por Cristo, porque Dios nos ha otorgado la dignidad de ser sus colaboradores. Nos ha otorgado la dignidad de colaborar en su obra, tanto fuera de la Iglesia, en la evangelización, como dentro de la Iglesia, en la edificación de la Iglesia. Y la obra de Dios nunca avanza sin sacrificio, abnegación y dolor. Seguir a Cristo, realizar su obra, colaborar con Él en su obra, es sacrificado. No avanza sin sacrificio, sin abnegación, sin dolor, sin sufrimiento. Para que el grano de trigo dé fruto, es necesario que primero caiga en tierra y luego que muera. Nos dijo el Señor en Juan 12, 23 al 26, dice, Jesús les responde a Andrés y a Felipe, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. El que me sirve, sígame. Y aquí viene la recompensa. El que me sigue, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Hermanos, es duro que el grano de trigo caiga a tierra y luego que se muera. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Es duro aborrecer y perder la vida en este mundo. Es duro seguir a Cristo y servirle. Pero, aquí viene otro pero, el que lo haga estará con él donde él esté y el Padre lo honrará. En el caso de Pablo, la necesidad de pasar por aflicciones ya había sido profetizada explícitamente. Acordaos cuando Ananías fue enviado por el Señor al Pablo recién convertido, a fin de mostrarle cuánto debía de padecer por su nombre, allí en Hechos capítulo 9. El avance del Evangelio, aunque sea a costa del sufrimiento del evangelista, es en sí un motivo de gozo. El evangelista sufre cuando proclama el Evangelio, pero el avance de este Evangelio, la salvación de almas, es un motivo de gozo que sobrepasa los padecimientos del evangelista, del creyente. Las gavillas de la cosecha recompensan el duro trabajo de la siembra. Nos dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Aunque vaya llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá cargado de gavillas con regocijo. El sufrimiento del creyente fiel, redunda en salvación y santificación de otros. Y eso es un gran motivo de gozo y alegría. Y en sexto lugar, por último, podemos y debemos de gozarnos en las aflicciones por Cristo, porque ellas son un alto honor y un privilegio. Un alto honor y un privilegio ser tenidos por dignos
de sufrir por Cristo, de participar en sus sufrimientos y de completar en nuestra carne, como dice nuestro versículo, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Lo cual nos lleva a una comunión muy especial, especialísima con el Señor Jesucristo. Nos dice en 1 de Pedro 1, 5 al 9, por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la glorificación. Seremos salvados completamente en la glorificación, cuando estemos con el Señor. En lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos por un poco con diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, es decir, en la segunda venida. A quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de las almas. Recapitulando, resumiendo, debemos de gozarnos en las aflicciones por Cristo, por el Evangelio. En primer lugar, porque glorifican a Dios y a nosotros. En segundo lugar, porque son garantía de nuestra salvación. En tercer lugar, porque son los medios que Dios utiliza para santificarnos. En cuarto lugar, porque estamos en una guerra espiritual y la victoria final está asegurada. Y en quinto lugar, porque somos colaboradores en la obra de Dios. Se nos ha otorgado el privilegio de ser sus colaboradores en su obra. Y en sexto lugar, porque es un honor y un privilegio sufrir por Cristo, participar de sus sufrimientos y completar en nuestra carne, como dice en nuestro versículo, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí, por tanto, vemos que la actitud cristiana ante el sufrimiento dista mucho de ser una actitud estoica. El estoico soporta los contratiempos con resignación, pero sin alegría. El estoico soporta los sufrimientos con resignación, pero sin alegría. Sin embargo, el cristiano practica algo más sublime que el mero aguante. Se regocija en las aflicciones porque las ve como parte del propósito divino y por tanto las acepta como un medio a través del cual cumplir su parte en el eterno plan de Dios. Hermanos, en vez de reaccionar con extrañeza y con sorpresa cuando nos toca sufrir, debemos de comprender que esto mismo es parte intrínseca de nuestro llamamiento. El cristiano fue llamado a seguir a Cristo por un camino estrecho y empinado, dificultoso, para seguir a Cristo en medio de la persecución, de la oposición del mundo, porque somos como una piedra en el zapato del mundo. Dice en 1 de Pedro 4, 12 al 14, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Más bien regocijaos, no os sorprendáis, más bien regocijaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, felices, dichosos, porque el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Y en Mateo 5, 10 al 12, el Señor Jesucristo
nos dicen las bienaventuranzas: bienaventurados, es decir, felices, los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, otra vez, sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, otra vez, bienaventurados, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Hermanos, haya pues también en nosotros este sentir que hubo en Pablo. Dice nuestro texto, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Pablo llegó a ser servidor de Cristo, servidor del Evangelio de Cristo y servidor de la Iglesia de Cristo. Nosotros igualmente hemos de ser servidores de Cristo, servidores de su Evangelio y servidores de la Iglesia de Cristo. No se puede ser servidor de Cristo sin ser servidor de su Evangelio y sin servir a la Iglesia de Jesucristo. Versículo 24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. Pablo se regocijaba en los sufrimientos por la iglesia de Colosas en la medida en que sus sufrimientos hacían prosperar a Cristo, a su evangelio y a su iglesia. Y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto último lo veremos el próximo día. Así que sigamos el ejemplo de Cristo, sigamos el ejemplo de Pablo y regocijémonos en los sufrimientos por Cristo. Amén y amén.